noches, hermanos, que Dios continúe bendiciendo la vida de ustedes y de su familia. Damos gracias al Señor que nueva vez podemos reunirnos con ustedes a través de las redes sociales para tratar nuestro estudio de la palabra de Dios. Quisiéramos tratar un tema, o no un tema, sino que queremos estar estudiando un libro que es la carta de Juan, la primera carta de Juan. Y lo hacemos, hermano, porque, bueno, los domingos en los sermones estamos predicando sobre el Evangelio según San Juan. Estas dos cartas tienen vamos a decir, una rima en el hecho de que el Evangelio según San Juan es un libro que, como dice en el capítulo 20, está enfocado, hermano, a que nosotros podamos ver a través de lo que Juan nos muestra en este Evangelio, podamos conocer que Jesucristo es el Mesías, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo podamos tener vida en su nombre. En otra palabra, el Evangelio según San Juan es un libro cuyo enfoque es llevar al lector o al oyente a que pueda, por lo que dice este libro, entender que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y que Jesucristo es Dios con nosotros. Amén. Ahora, cuando nosotros nos vamos y estudiamos la carta de Primera de Juan, esta carta, mientras aquella carta trata de presentarnos la divinidad de Jesucristo, por ejemplo el Evangelio, esta carta lo que trata es de que nosotros podamos ver la humanidad de Jesucristo, que Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Yo quisiera, hermano, pedirle que estén estudiando esta carta, leyéndola bien, porque vamos a estar desglosándola. Es una carta que lo que tiene son 5 capítulos, entonces es fácil de leer, fácil de asimilar, pero es una carta llena de enseñanza y de principio para guiar lo que es nuestra vida cristiana. Yo quisiera orar antes de comenzar. En el día de hoy lo que vamos a tener va a ser más una introducción. Vamos a estar hablando del escritor de esta carta, quién la escribió, por qué escribió. Vamos a estar hablando de los gnósticos. Lo que vamos a tratar, hermano, de crear el panorama, la base, para que nosotros podamos entender el porqué de esta carta. Primeramente vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle al Señor que sea Él guiándonos. Padre, te damos la gracia por darnos en esta noche la oportunidad de poder llegar delante de ti, Señor. Queremos pedirte que tú nos perdones, que tú nos limpies de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad, y que podamos presentarnos delante de ti, que podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Tanto el exponente de esta carta como los recipientes, los que están recibiendo la enseñanza, Señor. Sea el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Sea el Espíritu Santo bendiciendo nuestras vidas, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos conocer la verdad de tu palabra. Por Cristo Jesús, tu amado Hijo, oramos. Te damos la gracia. Amén. Amén. Hermanos, como nosotros sabemos, cada carta o cada libro de la Biblia tiene un propósito fundamental. Hablábamos del Evangelio según San Juan, cuyo propósito es llevar al oyente o al lector a que en las letras o en las páginas de este libro pueda ver que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tenga vida en su nombre. Ahora, cuando nosotros buscamos, hermano, y leemos esta carta de Primera de Juan, el tema central radica, hermano, en que Juan quería alertar a sus oyentes sobre las herejías, ¿verdad?, que se había estado infiltrando para ese tiempo ya dentro de la iglesia. Entonces, hermano, yo quisiera que nosotros veamos el grupo o uno de los grupos heréticos más importantes, que fue el que Juan ataca en esta carta. Estos fueron los gnósticos, hermano. Este nombre gnóstico se deriva de la palabra griega gnosis, ¿verdad?, que quiere decir conocimiento. Los gnósticos eran un grupo dentro de la iglesia cristiana que reclamaban tener un conocimiento superior a las demás personas. Ellos usaban mal esta porción de escritura de San Juan 17:3, que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ellos tomaban, ¿verdad?, donde dice que la vida eterna es que te conozcan a ti,
para argumentar que a través del conocimiento era que nosotros podíamos llegar a conocer a Dios. Amén. Ahora, hermano, el gnosticismo fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia naciente, a la iglesia primitiva durante los primeros 3 siglos. Los gnósticos eran muy influenciados por la filosofía, por las filosofías tales como Platón, ¿verdad? El gnosticismo estaba fundado o estaba basado en 2 falsas premisas. ¿Cuál era la primera? La primera era, hermano, que ellos adoptaban un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Los gnósticos aseguraban que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta presuposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga con el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido porque la vida real existe solamente en el reino del espíritu. O sea, el espíritu es puro, el espíritu es santo, la carne es mala, el cuerpo es malo. Entonces usted podía pecar, podía cometer cualquier tipo de pecado y eso no afectaba. Lo importante era que usted cuidara el espíritu. Esta era la primera, ¿verdad? Lo primero que argumentaban los gnósticos. Lo segundo era, hermano, que los gnósticos afirmaban poseer un elevado conocimiento, una verdad superior, dada a conocer solamente a unos pocos, o sea, a los iluminados. El gnosticismo viene de la palabra griega gnosis, que significa conocer. Los gnósticos sostienen, ¿verdad?, poseer un conocimiento superior, adquirido no en la Biblia, sino en algún plano místico superior de la existencia. Los gnósticos se ven a sí mismos como una clase privilegiada, elevada sobre todo lo demás, por su conocimiento más elevado y profundo de Dios. Ellos creían que la salvación se obtenía no fruto de nuestra fe en Jesucristo, sino que la salvación se obtenía fruto de un elevado conocimiento o de elevarse a un conocimiento superior. Ahora, los gnósticos eran de 2 clases. No vamos a decir que eran de 2 clases. Habían 2 clases principales de gnósticos. Uno eran los docetas y otro eran los discípulos de Cerinto. Los docetas eran los que negaban la humanidad de Jesucristo. Para ellos Jesucristo no era humano. Los docetas, según ellos, Cristo no tenía un cuerpo literal o físico. Todo era una aparición o imagen. Por eso eran llamados también los fantasiastic o fantasma. Juan les llama, por ejemplo, en San Juan capítulo 2, versículo 18, en primera de Juan 2, 18, le llama los anticristos. Dicen en Juan 2, 18, dice: hijito, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. Y le llamaba así, hermano, porque le llamaba anticristo porque ellos negaban la humanidad de Jesucristo. Afirmaban esto, que todo lo atribuido a Jesús, ¿verdad? Lo que era su encarnación, lo que era, ¿verdad? Su obra, su sufrimiento, su resurrección, su ascensión, era pura imaginación. Concluían que por eso no murió en realidad para hacer satisfacción por nuestro pecado. Por eso es que nosotros vemos, ¿verdad?, que en San Juan capítulo 2, ¿verdad?, el versículo 2, el Señor dice el apóstol Juan, y Él es, hablando de Jesucristo, y es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por lo nuestro, sino también por lo de todo el mundo. Amén. Ellos concluían, hermanos, que no tenemos que sufrir por nuestra fe, que usted no tiene que sufrir para usted ir al cielo, para usted alcanzar la salvación, no tiene que sufrir, hermano, y que tampoco Cristo sufrió en realidad. Ahora, el otro grupo que tenemos eran los cerintianos o los discípulos de Cerinto. Este Cerinto negaba la deidad de Jesucristo.
eran de la doctrina de un cierto Cerinto, ¿verdad?, contemporáneo de Juan el Bautista. Él reclamaba, según el testimonio de Ireneo en su libro Contra Herejía, que la deidad o la divinidad entró en Jesucristo cuando fue bautizado. O sea, la creencia de Cerinto era que Jesús era un hombre común y normal, pero que en el bautismo la deidad o la personalidad de Jesucristo entró en él, ¿verdad? Y que le dejó cuando fue crucificado. Según él, nació Jesús hijo de José y no milagrosamente de la Virgen María. Era Cerinto un judío de Egipto que combinó algunas ideas judaicas con la filosofía gnóstica. Retenía la circuncisión y la observancia del sábado. El resultado fue, hermano, un judaísmo espiritualizado. Ireneo afirma que Juan escribió su evangelio especialmente contra Cerinto, y en prueba de la aversión que el apóstol sentía hacia Cerinto, ¿verdad? Nosotros vemos que narra en un relato Policarpo, quien dice que Juan se encontró con Cerinto en los baños de Éfeso. Era normal, era común, ¿verdad?, que los romanos tenían baños públicos donde iban los hombres. Y cuenta este hombre, Policarpo, que Juan se encontró con Cerinto en uno de estos baños e inmediatamente salió huyendo de allí y voceando, diciendo: salgamos, no sea que se hunde el edificio, pues Cerinto, el enemigo de la verdad, está adentro. Los cerintianos, también llamados los ebionitas o unitarios, afirmaban que antes y después de morar el Cristo en él, era Jesús meramente hombre. Admitían como hecho todo lo dicho respecto a la historia de Jesús, pero negaban que en realidad él era el Hijo de Dios. Amén. Por eso nosotros vemos que dice en el versículo 22 del capítulo 2, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, hermano, yo quisiera compartir con ustedes, ¿verdad?, un material que pude tomar del comentario bíblico hispano para nosotros hablar de esta carta, para poder, ¿verdad?, nosotros ver en esta carta quién le escribió, a quién le escribió, cuál era el contexto histórico en que fue escrita esta carta, porque es bueno, hermano, nosotros vamos a entender muchas cosas de la carta cuando nosotros podamos estudiar, hermano. Es importante cuando estamos estudiando la Biblia, hermano, que nosotros podamos saber del contexto histórico, podamos saber de la geografía, podamos saber de la costumbre. Por ejemplo, hay un versículo, hermano, que muchas veces es muy mal usado cuando se lee esta carta. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27, que dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Muchos utilizan este versículo para decir que nosotros no necesitamos ser enseñados, que no necesitamos un maestro, que la unción que nosotros tenemos es suficiente para enseñarnos. Ahora, hermano, lo que Juan trata de decir aquí no es esto. Juan está atacando a estos gnósticos que se creían con un conocimiento muy superior, más elevado que los demás, y que para usted aprender algo tenía que aprenderlo a través de ellos. Pero claro, hermano, que nosotros necesitamos muchas veces ayuda. La primera ayuda que necesitamos para aprender de la palabra de Dios es el Espíritu Santo, ¿verdad? Él es que nos guía toda verdad, pero Dios utiliza a hombres. Dios lo utilizó en el Antiguo Testamento, Dios los utilizó en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y Dios también pues lo usa hoy en día para que nosotros podamos conocer mejor la palabra de Dios. Por eso hay maestros. Amén. Entonces, hermano, yo quiero que nosotros veamos este material que se encuentra en el comentario bíblico del mundo hispano. Dice primera de Juan recibe la designación de carta, ¿verdad? Nosotros conocemos
que muchos de estos libros los conocemos como cartas pastorales. Tenemos las cartas pastorales de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Santiago, las cartas de Judá, las cartas también de Juan. Pero, ¿verdad? Normalmente, bueno, y déjeme decirle, si usted es de esa época mía, ¿verdad? Donde nosotros escribíamos cartas, porque hoy en día no se escriben cartas como antes. Como pone mucho en las redes sociales, si usted era de los que escribía cartas con un bolígrafo para enviarle a gente, mire, no salga de la casa, quédese porque usted es uno de los prospectos más fácil para el COVID. Ahora, hermano, yo recuerdo, por ejemplo, que yo le escribía cartas cuando no estaba viviendo con mis padres, y normalmente la carta tenía una introducción a quién le estábamos escribiendo, y al final uno filmaba, ¿verdad? Quién estaba dirigiendo la carta. Yo recuerdo que le escribía a mi padre y le decía, bueno, estimado señor Teodoro, bienvenido Minaya, por este medio tal y tal. Y luego al final, pues, su hijo que le quiere, Pedro Ernesto Minaya. O sea, eso era normal en todas las cartas, había un encabezado. Entonces, es lo mismo cuando nosotros vemos las que conocemos como cartas pastorales, ¿verdad? Pero cuando nosotros vemos esta carta, hermano, esta carta no comienza ni termina como tal. No, la primera de Juan no tiene un destinatario, no finaliza con saludo, hermano. Sin embargo, es interesante que uno puede ver que es una carta que es intensamente muy personal. Es evidente que en esta carta el autor tenía en mente a un grupo determinado de personas en una situación definida. Uno ve que él habla de hijitos míos. Él habla de verdad, en el capítulo 3 habla, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios y nos llama amados. Entonces, quiere decir que él conocía bien a esta persona a la cual estaba escribiendo. Pero la carta de Primera de Juan es una carta que, igual que el Evangelio según San Juan, podríamos considerarlo universal, una carta escrita que fue escrita a un grupo de iglesia, pero que también fue escrita para nosotros, fue escrita para la demás iglesia alrededor, fue escrita también, ¿verdad?, para todos los hermanos. Ahora, hermano, como decíamos, esta carta no comienza ni termina con alguien designado a quien se le está enviando la carta, no tiene un destinatario. Esta carta no finaliza con un saludo. Sin embargo, como decíamos, es intensamente personal. Hay algunos que prefieren llamar a esta carta un sermón de un pastor que estaba preocupado por su grey, enviado a distintas iglesias en las cuales él ejercía su ministerio, ayudándole así a enfrentar los problemas que estaban causando tantas preocupaciones y divisiones. Amén. La carta, hermano, es una carta que nos hace pensar que la falsa enseñanza constituía un sistema de pensamiento y que sus adherentes habían formado su propia iglesia y estaban tratando de convencer a los demás que lo siguieran, ¿verdad? Nosotros podemos ver que en San Juan capítulo 2, versículo 19, el apóstol dice que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Parece que ellos habían salido, habían formado su propia iglesia, pero estaban tratando de atraer creyentes inmaduros, desconocedores de la palabra, que pudieran seguirle en sus falsas enseñanzas. Dice, estas personas estaban diciendo que no era necesario, esto decían los gnósticos, que no era necesario aceptar a Jesucristo como Hijo de Dios para conocer a Dios. También decían que no necesitaban la doctrina del perdón del pecado por medio de la muerte de Cristo. Basaban su concepto del cristianismo en sus propias revelaciones espirituales, por medio de las cuales pretendían tener una autoridad divina superior. Ofrecían un cristianismo sin lágrimas y sin sufrimiento, hermano. Sin duda esto causó incertidumbre entre los fieles. Ahora, hermano, si esta versión del cristianismo ofrecía un conocimiento de Dios y una vida sin pecado, preguntarían los hermanos por qué es necesaria la enseñanza de Juan. ¿Qué hay que hacer, creer y hacer para ser un verdadero cristiano? ¿Y qué significa ser un verdadero cristiano de verdad? Por esto es que, hermano, el autor de esta carta contesta algunas de estas preguntas tratando de dar tranquilidad
a sus lectores y guiarle en el camino del Señor. Una vez que él escribió, estas cosas os es escrito a vosotros los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tener vida eterna. Primera de Juan 5:13. Juan quería ayudar a los que estaban perplejos por las actitudes y acciones de los herejes, presentándole algunas verdades, asegurándole así que sí poseían la vida eterna. No se trata de un sermón con 3 puntos ni de una carta bien organizada, sino de un paseo por la vida cristiana que se detiene en punto de interés para subrayar su importancia a fin de instruir a sus lectores. El autor comienza presentando a Jesús, el verbo de vida, como la revelación de Dios en la carne. Su meta es mostrar que es posible la comunión entre Dios y los hombres por medio de Jesucristo, que usted y yo podemos tener comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Dios es luz y no hay tiniebla ni pecado en él. Dios no tolera el pecado. No hay ser humano que esté libre de pecado. Ninguno estamos libres de pecado, hermano. Pero por eso la comunión con Dios es por medio de la limpieza del pecado por la sangre de Jesucristo. Amén. El resultado de esta limpieza se muestra en el amor hacia Dios y hacia los creyentes con una debida obediencia y una ética pura. O sea, contrario a lo que propiciaban los gnósticos, de que la carne era mala, el espíritu era bueno y que usted podía hacer con el cuerpo todo lo que usted quisiera, Juan trata de llevar a los oyentes a que ellos entiendan de que la vida cristiana descansa, ¿verdad?, en el amor hacia Dios y hacia los creyentes, pero también en una vida de obediencia y de una ética pura. Amén. Ahora, hermano, la paternidad, vamos a ver la paternidad literaria. Dice, evidencia eterna. Hay una fuerte y muy antigua evidencia eterna que atribuye esta epístola al apóstol Juan. Por ejemplo, en su carta a Corintio, Clemente de Roma utilizó la frase perfeccionado en amor, que recuerda a 1 de Juan capítulo 2, versículo 5 y capítulo 4, versículo 2, que utiliza Juan esta expresión allí. Dice, Clemente era contemporáneo de Juan. También Policarpo, quien fue discípulo de Juan, y Papía de Heriápolis usaron esta frase muy parecida a la de Juan. Ireneo, discípulo de Policarpo, fue el primero que atestiguó específicamente que Juan el apóstol escribió Primera de Juan. O sea, Ireneo era discípulo de Policarpo y Policarpo era discípulo de Juan. Dice, Clemente de Alejandría citó Primera de Juan 5:16, atribuyéndole la auditoría de la epístola al apóstol Juan. 2 escritores del siglo III, Dionisio de Alejandría y Cipriano, atribuyeron la carta a Juan. Dice Eusebio, un historiador del siglo IV, aceptó a Juan como el autor de la primera carta. Amén. Ahora, ¿cuál es la evidencia? Esa es la evidencia externa que viene de afuera. Ahora, ¿cuál es la evidencia interna? Dice, en una consideración más amplia, habría que incluir en un estudio del Evangelio las 3 cartas y Apocalipsis. O sea, cuando habla de las 3 cartas se refiere a la primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Dice, pero para nuestra consideración bastan algunas comparaciones. En esta epístola el autor no menciona ningún nombre salvo el de Jesús. Tampoco menciona lugares ni circunstancias históricas. Sin embargo, la segunda y tercera epístola, segunda y tercera de Juan, tienen muchas referencias específicas a personas y circunstancias particulares. La unidad entre estas 2 cartas y Primera de Juan se establece mejor por las ideas, el trasfondo y los términos comunes. Por otra parte, la relación con el cuarto evangelio parte del estilo y del vocabulario, o sea, que guarda una relación. Cuando usted lee el Evangelio según San Juan y lee Primera de Juan, usted ve que guardan mucha peculiaridad. Dice, en cuanto al Apocalipsis, el asunto es más complicado. El autor se identifica como Juan, pero el estilo y el contenido son muy diferentes. El estilo
de escritura y el contenido del Apocalipsis son muy diferentes a Primera de Juan y al Evangelio según San Juan. Hay eruditos que sostienen diversas posiciones sobre la relación de los materiales de Juan. Algunos piensan que el Evangelio y Primera de Juan son de un mismo autor, que Segunda de Juan y Tercera de Juan son de otro y Apocalipsis de otro, aunque la Biblia no dice quién es el autor de Primera de Juan. El que escribe ha llegado a la conclusión de que el autor fue el apóstol Juan. Ahora, hermano, vamos a ver una breve biografía de Juan. Nosotros ya hemos leído, ¿verdad?, en el Evangelio sobre Juan, pero vamos a ver, dice, juntamente con su hermano Jacobo y su compañero de trabajo, Pedro y Andrés, formaron parte del grupo, los primeros discípulos del Señor. Formaron parte de ese primer grupo, a lo primero que el Señor llamó. Juan, al igual que su hermano, era pescador de Capernaum. El nombre de su padre era Zebedeo y Salomé, el nombre de su madre. Juan, tanto como su hermano, poseía un carácter vehemente, ¿verdad?, que le mereció el apodo de Boanerges, hijo del trueno. Juan tenía grandes ambiciones, como lo comprueba su petición a Jesús para ocupar un lugar de privilegio. Lo podemos ver en Marcos 10, 35 al 45, donde y en otro de los evangelios, ¿verdad?, donde Jacobo y Juan le piden al Señor y utilizan a su madre para este propósito, donde le piden que en su reino ellos se puedan sentar uno a la derecha y otro a la izquierda. Eso quiere decir, hermanos, que ellos tenían grandes ambiciones. También nosotros, hermanos, una de las cosas que nos enseñan los evangelios es que ellos pertenecían al círculo íntimo. Jacobo, Pedro y Juan participaban estrechamente con Jesús, compartiendo momentos especiales. Lo podemos ver en la resurrección de la hija de Jairo. En la transfiguración también están allí ellos tres. Y lo más profundo, tal como el retiro en Getsemaní. En la cruz nosotros podemos ver que Jesús le confió a Juan el cuidado de su madre. Y luego, después de la resurrección de Jesucristo, vemos que Juan fue muy activo en la vida de la iglesia primitiva en Jerusalén, participando con Pedro en la realización de milagros. Lo podemos ver, ¿verdad?, en la puerta de la hermosa del templo, cuando este cojo. Pablo lo reconoció a Juan como pilar en la iglesia de Jerusalén. En el libro de Apocalipsis, hermanos, se nos dice que Juan fue desterrado a Patmos, donde escribió o donde recibió la visión para escribir el libro de Apocalipsis. Según la tradición, hermano, porque no está en la Biblia, según la tradición, Juan realizó su ministerio en Éfeso y regresó allí después de su destierro en Patmos. Éfeso fue el lugar de su muerte y sepultura. Desde allí escribió Primera de Juan. En el apóstol Juan podemos ver la obra del poder de Cristo. Juan, el hijo del trueno, fue transformado en Juan, el compasivo pastor de la grey que enfatizó el amor, un verdadero testigo de aquel que es el camino, la verdad y la vida. Ahora, destinatario y fecha. Primera de Juan no tiene destinatario ni menciona ninguna área geográfica, como decíamos ahorita. Aunque su mensaje es aplicado a todas las iglesias del Nuevo Testamento y a todas las iglesias de la actualidad, es probable que Juan haya estado en Éfeso después de la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Sin duda, la iglesia en Éfeso ejercía gran influencia en la iglesia de la zona. Era una iglesia muy importante. Es lógico pensar, ¿verdad?, en las 7 iglesias del Asia Menor mencionadas en Apocalipsis como posible destinatario de la carta. Muchos piensan que esta carta Juan se la escribió a estas 7 iglesias. La fecha de la composición original debe haber sido la última década del primer siglo, o sea, en el año 90 después de Cristo, del 90 al 100. Ireneo afirmó que Juan todavía vivía en el tiempo de Trajano, y el reinado de Trajano comenzó en el año 98 después de Cristo. Se supone que Juan ya era anciano cuando Trajano
comenzó su reinado y probablemente murió un poco después del reinado de Trajano. Ahora, ocasión y propósito. Vamos a ver la ocasión y el propósito por el cual se escribió la carta. Una cosa que es probable, hermano, que ya al final del primer siglo, ¿verdad?, ya se había producido un gran desarrollo de la iglesia, especialmente en un lugar como Éfeso. Muchos de los cristianos del primer siglo ya eran de segunda y tercera generación. El judaísmo y el cristianismo eran solo dos religiones entre muchas en el Imperio Romano. Ahora, el enfrentamiento entre el cristianismo y las otras religiones tuvo dos efectos muy importantes. El primer efecto, hermano, que tuvo ese enfrentamiento entre el cristianismo y las demás religiones es que esto ayudó a purificar y fortalecer el mensaje cristiano. Y lo segundo fue, hermano, la producción de nuevas religiones sincréticas combinadas, cuyas enseñanzas erróneas amenazaban la unidad y la pureza de la iglesia primitiva. El gnosticismo, que no se desarrolló completamente hasta el siglo II, es de esencial importancia para el estudio de Primera de Juan. La creencia básica, como decíamos, hermano, ahorita, de todo pensamiento gnóstico, es que solo el espíritu es bueno, solo el espíritu, y que la materia es esencialmente mala. El gnosticismo despreciaba al mundo y todo lo que hay en él hay, en particular el cuerpo. El gnosticismo primitivo estableció una dicotomía entre la oscuridad y la luz, el bien y el mal, la carne y el espíritu. Dios era bueno, Él era luz, Él era espíritu. Por lo tanto, no podía presentarse en la carne que de por sí era mala. Por ese motivo, ellos negaban la encarnación de Jesucristo. Jesucristo no podía ser realmente humano para un gnóstico. Cristo para ellos era Dios, pero no era hombre, solamente parecía ser hombre. Tal opinión llegó a denominarse gnosticismo docéctico. La doctrina de Juan, que refuta en su carta, es evidente que los falsos maestros mencionados en Primera de Juan nacieron dentro de la iglesia, como decía ahorita, pero se separaron de ella. Lo que veíamos, ¿verdad?, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, donde dice que ellos salieron de nosotros, y si salieron era porque estaban dentro de la iglesia. Por eso, hermano, es que hay que tener mucho cuidado. La iglesia va a ser atacada por dos frentes. Van a venir gente de afuera con doctrina falsa, con doctrina de demonio, pero también se van a levantar gente de en medio de la iglesia. Es lo que, por ejemplo, nosotros vemos que cuando Pablo se reúne con los pastores en Éfeso, en el libro de los Hechos, él le dice que le insta a tener cuidado de sí mismo y de la iglesia, porque él dice que se levantarán hombres y también penetrarán otros que tratarán de engañar. Amén. Ahora, hermano, una de las cosas que para los docetistas el problema del docetista era que ellos entendían que Jesucristo, ellos sí aceptaban al Cristo divino, pero no aceptaban al Cristo humano. Para ellos Cristo no era hombre, solamente parecía ser hombre. La doctrina de Juan, como decíamos, refuta esto, hermano. Ahora, hermano, esta persona, los gnósticos, eran hombres de influencia que uno ve que pretendían ser apóstoles. Dicen en el versículo 4, en el versículo 1 del capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ellos se autodenominaban profetas. Dice, aun cuando salieron de la iglesia, todavía procuraban diseminar sus enseñanzas dentro de ella y apartar a sus miembros de la verdadera fe. Mire, vamos a leer en el capítulo 2, los versículos 26 y 27. Dice el 26, os es escrito esto sobre lo que os engañan. Y ahí es donde dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe,
así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Lo gnóstico, una de las cosas que ellos trataban era de hacerle creer a los hermanos que necesitaban de un conocimiento elevado que solamente ellos le podían dar. Ellos negaban la encarnación y el carácter mesiánico de Jesús. Juan escribió su carta, hermano, primeramente para mostrar que Jesús vino en la carne, que como dice también el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 13, que dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, entonces, Juan escribe esta carta para mostrar que Jesús sí vino en carne. Segundo, para refutar a los falsos maestros. Tercero, para dar seguridad de la salvación y gozo a los creyentes. Cuarto, para que hubiera comunión entre los creyentes, ¿verdad? Creyente con creyente hubiera comunión, pero también comunión entre los creyentes y Dios. Dice, de ahí que Juan presenta la verdad del cristianismo de una manera clara y poderosa, no para establecer un sistema de pensamiento lógico, sino para combatir un error moral y ayudar a los creyentes a vivir su vida con gozo y victoria. Walter Corner, en su libro La Epístola de Juan, sugiere 7 características de los escritos de Juan que nos pueden ayudar a entender su mensaje. El primero, Juan expresa pensamiento profundo en palabras simples. Utiliza palabras como luz, vida, verdad, amor, tinieblas, mentira, para expresar la realidad de morales y espirituales. Segundo, en su pensamiento es intuitivo en vez de, usa la intuición en vez de la lógica. Juan ve la verdad y testifica de ella. Tercero, emplea el método del contraste para subrayar la verdad que desea presentar. Por ejemplo, contrasta luz y tiniebla, verdad y error, Dios y Satanás, pecado y justicia, amor y odio, vida y muerte. Cuarto, presenta sus argumentos en términos enfáticos. Quinto, hace uso de la repetición, representando pocas ideas, pero repitiéndola vez tras vez. Por ejemplo, dice 2 veces que Dios es amor y varias veces presenta el amor como evidencia del nuevo nacimiento. Sexto, le gusta el paralelismo. A veces Juan usa el contraste y otra vez usa la repetición. En el capítulo 1, versículo 5 dice, Dios es luz y no hay en él ninguna tiniebla. Hace un contraste, una comparación. Número 7, enfatiza lo moral y lo espiritual, no lo externo y lo formal. A pesar de las repeticiones, los temas son muy diversos, los paralelismos y los contrastes, es posible bosquejar la carta. Las podemos bosquejar, ¿verdad? Geográficamente. Estas iglesias, ciudades, formaban virtualmente un círculo. Las 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Son las 7 iglesias a las que geográficamente se cree que Juan le escribió esta carta. Yo quisiera finalizar, hermano, hablando brevemente sobre estas 7 ciudades. Éfeso. Dice que Éfeso era una ciudad portuaria, orgullosa, rica y activa. Asimismo, era un importante centro comercial, político y religioso. Fue famosa por el templo a Diana, a la diosa pagana Diana, Hechos 19, y por un teatro, el teatro de Éfeso, que acomodaba 50,000 personas. Había un estadio para carreras donde a veces se realizaban encuentros entre bestias y hombres. 1 Corintios 15:32. Pablo vivió 2 años en Éfeso. Lo podemos ver en Hechos 19:10. La tradición dice que Juan vivió allí desde el año 70 hasta el final del primer siglo. Éfeso era el centro de sus actividades pastorales durante 30 años, teniendo como contacto con las iglesias de la zona, incluyendo la mencionada en Apocalipsis. Ahora, Esmirna. Esmirna era una ciudad grande en la costa occidental de Asia Menor.
hoy Izmir. Fue destruida cerca del año 600 antes de Jesucristo y reconstruida en el 280 antes de Jesucristo. Construyó el segundo templo asiático al emperador y fue hecha sede del culto del emperador. Fue famosa por la ciencia y la medicina y por la majestad de sus edificios en forma de semicírculo. Prosperó notablemente en su comercio, lo que se contrasta con la pobreza de la iglesia, Apocalipsis 2:9. Es probable que el evangelio llegó a Esmirna desde Éfeso. Hechos 19:10. Contó con una colonia grande y agresiva de judíos, cuya hostilidad contra los cristianos le ganó el apodo de sinagoga de Satanás. Policarpo, estudiante y discípulo de Juan, fue el obispo de Esmirna. Fue quemado vivo porque rehusó blasfemar a Cristo y adorar al emperador. Ahora, hermano, Pérgamo. Pérgamo era una ciudad famosa en Misia, en Asia Menor. Estaba situada entre dos tributarios del río Caicus. Databa desde los tiempos prehistóricos. Fue la capital administrativa de la provincia de Asia bajo el Imperio Romano. Fue sede del primer templo dedicado al culto de César. Y luego se dedicó otro templo de culto a Trajano. Había además un altar a Zeus. Los nicolaístas florecieron en este lugar donde la política y el paganismo estaban tan fuertemente aliados. Pérgamo era un centro de cultura con una biblioteca de unos 200,000 tomos en ese tiempo. Tiatira fue fundada por Seleuco I de Siria en el siglo IV antes de Jesucristo. Tiatira se destacaba por sus artesanos en tintorería, confección de ropa, alfarería y fundación de bronce. Era el lugar de Lidia, ¿verdad? Hechos 16:14, vendedora de púrpura. La púrpura era producto de la raíz de la rubia de Tiatira. La carta dirigida a Tiatira está repleta de alusiones a las circunstancias de la ciudad. Tiatira jugó un rol importante en la historia posterior de la iglesia. Sardis era una ciudad antigua de Asia Menor, principal ciudad y capital de Lidia, bajo Creso. Era famosa por las artes y las artesanías. Fue próspera debido al oro que se tomaba del río Pactolo. Sardis fue el primer centro que acuñaba monedas de oro y plata. La iglesia parece haber sido llena de altivez, confiada en su gran fama, pero carente de indicios de vida espiritual. Filadelfia, que significa amor fraternal, ciudad de Asia Menor, fue fundada por Eumenes en el siglo II antes de Jesucristo. Sufrió frecuente terremoto. Fue destruida en el año 17 después de Jesucristo, pero reconstruida por el gobierno romano. Los ciudadanos vivían de la agricultura, los productos textiles y la talabartería. Existía una comunidad de judíos. Sin duda, la iglesia fue fundada durante los años que Pablo pasó en Éfeso. Lo podemos ver en Hechos 19:10. La Odisea, por último. La Odisea fue una ciudad rica situada en el valle del Lico, en Frigia, de Asia Menor. Fue fundada por Antíoco en el 261 al 246 antes de Jesucristo. Se aseguró su prosperidad por estar situada en una de las grandes rutas de comercio asiático. Fue un centro bancario. Sus productos incluyeron ropa de una brillosa lana negra, elemento principal de mantas y alfombra que la hicieron famosa, y del colirio, famoso ungüento para los ojos. Había una escuela de medicina allí en la Odisea. Es probable que el evangelio haya llegado allí temprano. Hechos 19:10 por parte de Epafras, Colosenses 4:12. Siendo rica materialmente, fue una iglesia espiritualmente muy pobre. Apocalipsis 3:17. Entonces, hermano, esta es, vamos a decirlo así, la introducción. En el próximo estudio, entonces, ya entraremos en el cuerpo de la carta de Primera de Juan. Yo le invito, hermano, a que podamos estudiar esta carta. Es una carta muy importante, hermano, junto con el Evangelio según San Juan, como le decía. El Evangelio según San Juan es una carta que nos trata de llevar a que podamos ver en Jesucristo, el Hijo del Dios, el Hijo Divino, el Mesías. Pero Primera de Juan es una carta que nos trata de hacer entender que Jesucristo, así como fue
100% hombre, fue también 100% Dios. Hermano, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos la gracia por este tiempo, que sea de bendición a nuestra vida y que podamos ser enseñados en tu palabra, podamos aprender, podamos conocerte y podamos conocer tu voluntad. Por Cristo Jesús oramos, te damos la gracia. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano.